es volver al tema de un principio. A lo mejor estamos cometiendo un error nosotros igual. A ver, a lo mejor estamos cometiendo un error al confiarnos de que está la clase grabada. También eso nos puede ojo que el hecho de que ustedes no tengan la posibilidad de tomar nota, o sea, para mí era un avance, pero juega en contra. Yo trato de tomar nota igual de la clase, pero por ejemplo hay cosas lo que usted manda de tratar de entender, lo que sé yo, de revisarlo, pero uno a veces se confía al estar grabando la clase, uno dice, bueno, esto no lo entendí, y bueno, después lo reviso en el video. Entonces no levanta la mano para preguntar. Sí, porque pensás que uno comete el error, y ahí uno comete el error a lo mejor de pasar, y bueno, usted obviamente va a seguir. No, pero lo arreglamos, no vamos a tener ningún problema. La verdad, profe, le agradezco su predisposición y... No hay problema, no hay problema. Total, hacerte pedazo te voy a hacer pedazo en el final, así que no te da problema, eso no hay drama. Bueno, veremos. Falta, parece, no hay problema. Veremos, si me preparo no. Muy bien, me gustó. ¿Sí? Bien. Mire, yo le voy a mostrar, digamos, yo lo que trato de hacer. ¿Está grabado la amenaza que me pegó igual, por las dudas? No está grabada, porque no autoricé todavía. Ahora, en un ratito autorizo. Después ya una vez que vive cerca de Somisa. Opa, ya saben dónde estoy. La miércoles. Listo. Che, te autorizo a vos, dale, para que grabes. Grabar. Lautaro Sanabria. Ahí entró. Ahí está. Bueno, la idea sería esta. O sea, lo que están viendo ustedes de funciones, ¿sí? Lo que están viendo ustedes de funciones es para esto. Para poder graficar, ¿sí? Alguna función, ¿sí? Y que tengan idea, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Porque una de las cosas que por ahí nosotros hacemos es, le doy una gráfica, por ejemplo, 10 por el seno de 2 por pi por 50t, ¿sí? Y si ustedes se fijan, digamos, está bastante fea la gráfica para poder mirarla. Entonces, en realidad lo que hacen ustedes cuando se ponen a buscar las gráficas y hacer una tabla, por ejemplo, ¿sí? Para poder mostrarlo, lo que nosotros hacemos, ¿sí? En esas tablas es mostrarles, digamos, los puntos que ustedes quieren, por ejemplo, graficar. Entonces, acá vamos a poner acá 0, 2. Ok, déjame tomar 0. Ahí está. ¿Sí? No le lleven el apunte mucho a eso porque quedó fea. Ahí está. ¿Sí? Y yo lo que hice acá fue agarrar, hacer una tabla y dibujar esa señal que está ahí. O sea, a la variable t le doy valores, ¿sí? Y lo multiplico por 50, por pi, por 2, y le saco el seno y después lo multiplico por 10. Y voy sacando los valores de ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se multiplica? ¿Por qué se pone ese 2pi por 50? Bien, ahora vamos a entenderlo. Ustedes, digamos, cuando estaban una constante de algo. Ahora vamos a ver. Ustedes cuando estaban en matemáticas, adentro, ¿sí? De acá le ponen x directamente, hacen seno de x directamente. ¿Sí? Y x, ustedes lo ponen siempre en grados. ¿Está? Ustedes lo mandan siempre en grados. 20 grados, 35 grados, 45 grados directamente. Bueno, cuando nosotros queremos dibujar una señal que está representando, por ejemplo, una de las señales que vamos a usar nosotros como gráfica de la tensión o de la corriente eléctrica, gráfica o tensión de la corriente eléctrica, aparecen otros parámetros de esa tensión. Por ejemplo, nosotros tenemos el valor de pico, la frecuencia a la cual trabaja, ¿sí? Que son valores que están dentro de lo que es la ecuación, ¿sí? De una función senoidal. Pero ya arrancamos con un detalle, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Lo de acá adentro tiene que estar en radianes para poder hacer la cuenta. Lo de acá adentro tiene que estar en radianes. O sea, si yo tuviera una calculadora... ¿Eso era el rad? El rad de la calculadora, exactamente. Si yo tuviera la calculadora, ¿sí? Para trabajar, yo a la calculadora debería, ¿sí? Pasarla a radianes. O sea, vamos a ver
Ojo, o sea, capaz que algunos lo sabe y otros no, pero capaz que suma, ¿sí? Vamos a suponer que yo quisiera graficar esto, ¿sí? Ustedes por ahí ya más o menos saben cuando es una recta, ¿sí? Cuando es una parábola, un x cuadrado, o sea, más o menos tienen idea de cómo es la forma de la señal, ¿sí? Pero fíjense que nosotros cuando estamos graficando una senoidal, el eje que estamos usando es tiempo, o sea, hacemos B de t, o sea, este eje para nosotros es tiempo. Entonces, los parámetros que nosotros usamos para poder dibujar una senoidal es, por ejemplo, si yo te digo que tengo una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Estoy diciendo que, mirá, la frecuencia es cuántas veces se repite este patrón, 0, pico máximo, 0, pico mínimo, 0 de vuelta, ¿cuántas veces se repite en un segundo? Esa sería la idea de definición de frecuencia. Obviamente, si este entra 50 veces en un segundo, uno solo de estos, hay que hacer la inversa de 1 dividido 50, me va a dar 20 milisegundos. Así también lo hago al revés. Si yo te digo que el periodo, que es el tiempo que este patrón tarda en completarse, salir de 0, llegar al pico máximo, volver a 0, pico mínimo y volver a 0, ¿sí? Te digo que tarda 20 milisegundos, es lo mismo. 1 sobre 20 milisegundos me da los 50 Hz. O sea, la cuenta es exactamente la misma. O sea, 1 dividido los 20 milisegundos, que sería el periodo, me va a dar los 50 Hz, o 1 dividido los 50 Hz, me da los 0,02, que si lo llevo con la tecla de ingeniería, son 20, 10 a la menos 3, es 20 milisegundos. ¿Está bien? Eso lo tenemos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros quisiéramos dibujar esto, obviamente, yo no le puedo dar cualquier valor. No puedo poner, por ejemplo, a la T 1, 2, 3, 4 para poder hacer una tabla. Y no. Y porque yo sé que este patrón se repite en el tiempo después, tengo que darle valores que estén entre 0 y por lo menos el periodo de la señal. Entonces, yo lo que hice cuando les mostré con el GeoGebra es para hacer más fácil. Pero en realidad lo que yo tendría que haber hecho es darle valores entre 0 y 20 milisegundos. Hay que correr 3 lugares la coma acá. ¿Está? Por eso el 0,02 que está ahí. ¿Está? Entonces, cuando ustedes le dan valor 0, 0 por cualquier cosa 0, seno de 0, te da 0 por 10, 0. Ahora bien, cuando ustedes le dan, por ejemplo, 0,005 a t, ¿sí? Por eso lo primero que tengo que hacer es, primero, ojo, el argumento, ¿sí?, de la función seno son radianes. Por lo tanto, la calculadora la tengo que poner yo en radianes. Modo, ¿sí? Modo, 1. A ver si cambiamos. No. Modo. Tengo. Mira, ¿cómo cambio acá? Shift, Setup. Ahí está. Esta calculadora es distinta. Es Shift, Setup. Y cambio a radianes, que es la opción 4. Y en esta calculadora que no... Y apretás modo una vez. Sí. ¿Qué te aparece? Me dice com, abajo 1, SD 2 y rec Apretás 3. apretás modo de vuelta. Sí. ¿Qué te aparece? Me dice EQN 1. Apretá de vuelta. Deg, RAD al medio. Me dice 2 abajo. Aprieto el 2. ¿El 2 para radianes? La opción 2, sí. Así. Bueno, apretá 2. Y ahí te va a aparecer un rad en la calculadora. ¿Qué no figura nada. O sea, va de vuelta. Las calculadoras por ahí tienen. Si tienen setup, si tiene escrita la palabra setup, shift, setup, porque está escrito en amarillo, y ahí elegís que el modo 4 sería para estar en radianes. ¿Listo? Ahora sí, cuando yo haga la cuenta, me va a dar bien. Pero suponete que yo no me hubiera dado cuenta y hubiera dejado la calculadora en deg, en grados, en degree. ¿Yo qué iba a hacer, por ejemplo? Fíjense, teóricamente, cuando yo ponga 0,005, me tiene que dar el pico máximo. Entonces yo te iba a poner 0,005, que es el valor de t. Lo multiplico por 50, lo multiplico por pi, y lo multiplico por 2, me da medio pi. O sea que si yo lo miro, tengo 1,5707, lo que sea. Que es lo de adentro. Le aplico el seno a ese valor, me da eso, multiplico por 10,
y me da 0,27. Nada que ver, me tiene que dar 10. ¿Por qué? Lo que hice mal yo fue no haber puesto la calculadora en radianes. Pongo la calculadora en radianes, ¿sí? Que estoy viendo acá que no me aparece, no me figura que diga radianes, modo 4. ¿Sí? Listo, y ahora hago 0,005 por 50 por pi por 2, me sigue dando lo mismo, 1,57. Pero ahora cuando yo aplique la función seno a ese valor, me da 1 Seno, y lo multiplico. ¿Seno qué más puso? Seno y cerré paréntesis. Ah. Y me da 10, que es el valor máximo. Si le doy un valor cercano a, por ejemplo, 0,01, vamos a ponerle 0,009. ¿Está? Para que vean, digamos, qué es lo que me da. ¿Sí? Me tendría que dar un valor cercano a 0. Profesor, ¿Cómo? para graficarlo, siempre tiene que ser con el, ¿cómo se llama? ¿El valor de pico? No, Siempre tiene que ser el valor de ahí pico. está, perfecto, mirá esto. Yo estoy comprobando valores que me den fáciles de darme cuenta. Pero yo tendría que darle, para hacer la tabla, para dibujar esto, tendría que darle valores que estén entre 0 y 0,02. O sea, entre 0 y 20 milisegundos. ¿Para qué? Para que me den los puntos correlativos. ¿Por qué? Supónganse que yo le daba 1, 2. El 1 está a la derecha, está recontra lejos. ¿Está? O sea, no lo voy a tener cerca y no voy a poder dibujar una función seno como es. La otra es, tengo otra opción yo para dibujar. O sea, supónganse que yo estoy en la carpeta y yo les digo, dibujen una función seno. Lo que tendrían que hacer ustedes es, en la hoja cuadriculada, dibujar una función seno, lo más linda posible. ¿Está bien? Lo más linda posible. Y de lo que yo les doy acá, ustedes colocar los datos. ¿Está bien? A ver, vamos a ver si nos podemos entender, ¿sí? Imagínate que yo, en vez de darte ese valor que está ahí, ¿sí? Este que tiene, este llega hasta 220. Pero suponete, yo en vez de escribirte esta función que está acá, con 311, ¿sí? Yo digo para hacer un ejemplo de cómo hacemos nosotros más fácil, ¿sí? Para poder dibujar. Supónganse que yo le digo, che, dibújenme eso. Y les digo que acá valga, por ejemplo, qué sé yo, 30, y este valga, ¿sí? 125. ¿Está bien? En realidad, yo, si soy maldito, ¿está? Yo lo que tendría que hacerle, de maldito que soy, perdón, es acá darle sin esto y colocarle acá un 250. ¿Está bien? Yo le doy esto, que está acá. 30 por el seno de 250 por pi t. ¿Está bien? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Compararlo con quién. Tendrían que compararlo con v de pico por 2pi por f por t. ¿Está? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, ¿sí? Que la gráfica va a ser de este tipo, va a ser una senoidal así. ¿No es cierto? Ustedes ya saben de eso. Porque es seno. Arranca en 0, tiene un pico máximo, pasa por 0, pico mínimo y llega a 0 de vuelta. Entonces, ustedes desde acá me podrían decir, ¿cuánto vale v de pico? Según la ecuación que yo le escribí. 30. Perfecto. 30 voltios. Puse cualquiera, no puse un igual acá. ¿Sí? O sea, yo ahí saqué el dato. 30 voltios. Bien. ¿Cuánto vale la frecuencia? Vamos a poner con F chiquita. Bien. ¿A ustedes qué tienen que hacer acá para calcular esa frecuencia? Ustedes tendrían que agarrar el 250 pi y compararlo con 2pi por f. ¿Sí? Sí. ¿Qué tendrían que hacer acá? Despejar f. ¿Qué pasa dividiendo? Entonces, el pi se va.
de este lado y se va de este lado. Claro, se anula. Bien, y el do, ¿qué hacen? Dividiendo. Lo pasamos dividiendo para el otro lado. ¿Listo? Y ahí saca la frecuencia, que le da 125. 125 y se mide en hertz. Listo, ya sacaron la frecuencia. ¿Sí? Entonces, listo, ya hice el cálculo de la frecuencia. Por lo tanto, ¿de vuelta? No entendí cómo sacar la frecuencia. Y fíjate, o sea, vos lo que tenés acá dentro de la función seno, lo tenés que comparar con 2pi por f por t. Porque, habrá. Yo te dije a vos que una función de este tipo, para nosotros, para la parte eléctrica, tiene como forma esto que está acá. ¿Cuáles son los datos que a vos te interesan? El valor de pico, o sea, el valor máximo que tiene, el tiempo que dura desde acá hasta acá, que es el periodo, ¿sí? Y después, bueno, está el valor eficaz, la frecuencia, lo podemos sacar. Pero yo en la fórmula, yo sé que lo que acompaña a la T es 2pi por F. 2pi por el valor de frecuencia. Entonces, bueno, ¿qué dije? Si yo te doy un 250 por pi, realmente vos lo tenés que comparar con 2 por pi por F. Es más, si fuera sido muy maldito, ¿sí? Yo ni siquiera te pongo el pi. ¿Está? Y te digo 250t. Por lo tanto, tu cuenta, ¿sí? Hubiera sido comparar 250 por quién? Por pi por f. Por lo tanto, te tenías que pasar dividiendo un 2pi acá. Claro. Entonces, la frecuencia, ¿sí? Te hubiera cambiado el valor. ¿Por qué? Porque yo tenía que hacer en esta cuenta que está acá, 250 dividido, paréntesis, 2 por pi. Cierro paréntesis, igual, y me da una frecuencia de... Y se me fue 39,7. ¿Sí? Como de vuelta era 39,79, ponele. 79. ¿Listo? Ahora bien, Sí. una vez que yo tengo la frecuencia, yo quiero sacar el periodo. ¿Sí? ¿Y cómo hago para sacar el periodo? Y al revés de la frecuencia. O sea, el periodo, que es el tiempo que dura, es 1 dividido la frecuencia. Por lo tanto, para nosotros, en este caso, sería 1 dividido los 39,79. O sea, de las dos formas te podemos hacer la frecuencia. ¿Nos puede dar 39,79 o nos puede dar 125? No, cambié el ejercicio. Dejalo Claro. con 250. ¿Sí? Dejalo con 250 ahora. Le saqué el pi para hacerlo más complicado. Claro, pero eso. ya entendiste el funcionamiento. O sea, Sí. lo que acompaña a la T es 2pi por F. Tengo que simplificar las letras nada más. Exactamente, para poder despejar. ¿Y eso qué te va a dar a vos? Entonces, tendríamos que agarrar a este valor que está acá, hacer 1 dividido ese valor, y me da el tiempo. Tecla de ingeniería, 25,13 milisegundos. Vengo acá, 25,13 milisegundos. Bien. ¿Por qué saqué el periodo? Porque si yo hubiera querido dibujar esto, ¿sí? Yo tendría que haber venido al GeoGebra y acá poner, por ejemplo, un 30 y acá adentro clavarle un 250. ¿Sí? 130. Perdón, no, bro. 130 le clavé acá. Perdón. Ahí está. ¿Está? Entonces, miren hasta dónde llega ahora. Llega hasta 0,025 y alguito. ¿Está? Entonces, mirá, y llega hasta 30 voltios, ¿sí? Directamente, y el periodo es 0,025 y algo, que es justamente lo que hicimos nosotros. El cálculo que hicimos nosotros. Entonces, yo con esto, ¿qué les quiero mostrar? Que por ahí ustedes no van a tener que dibujar todo. ¿Sí? Lo único que van a tener que hacer ustedes es hacer una senoidal medianamente linda, hasta ahí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después ustedes le pongan el valor que realmente calcularon.
O sea, no es necesario que nosotros, o sea, ¿qué es lo que voy yo? Hagamos una senoidal y después le ponemos los valores. Este valor que está acá, 25,13, como nos dio. El valor que está acá, 12, y algo. El valor máximo, 30 voltios. Y no tenemos que estar haciendo una tabla como están acostumbrados ustedes. Es más, ustedes de una recta no hacen una tabla para dibujarla. Ponen dos valores y ya está. ¿No es cierto? Cuando tienen que dibujar una recta. O estoy diciendo locura. Uy, no me contesta. Eso es malísimo. No, justo me saqué los No, está auriculares. bien. ¿Está? O sea, ustedes para dibujar una recta no hacen una tabla con 10 valores. Le dan un valor X igual a 0, sacan Y, le dan X igual a 2 y sacan Y ya está, y dibujan. Total saben que es una recta. Todos los demás puntos van a caer sobre esa línea recta. Claro. Ahora bien, una cuadrática, y más o menos tienen la idea, la forma que tienen. Bueno, para nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Para hacer un dibujo de una senoidal, graficarlo, ¿sí? Nos interesa eso. O sea, nos interesa saber los valores máximos, ¿sí? El periodo que tiene esa señal nada más. Es más, si nos ponemos en exquisito, ni siquiera vamos a tener que calcular el periodo. ¿Cuánto va a ser el periodo de las señales nuestras? 20 milisegundos. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser 50 Hz. O sea, nosotros vamos a dibujar siempre lo mismo. ¿Sí? Pero yo acá les muestro que yo te doy esto, ¿sí? Yo te doy esto a vos, ¿está? Y vos podés dibujar esto. ¿Haciendo qué? Haciendo una senoidal, el pico máximo lo marcas en 30, el pico mínimo lo marcas en menos 30, ¿sí? ¿Siempre vamos a trabajar con esa frecuencia, profesor? Y sí, porque estamos en electricidad. Ahora en matemática no. Pero yo acá te mostré cómo podíamos sacar nosotros la frecuencia y el periodo. La tensión de pico es rápida. O sea, ya está. Lo lees y ya está. Pero lo que hacemos nosotros es una comparación con las dos. Ahora bien, ¿sí? Suponete, ¿sí? Que yo te digo que, che, de esta que es 30 por el seno de 250t, cuando la dibujaste, ¿qué notaste de especial? Ah, mira, arranca en 0. ¿Está bien? Arranca en 0 y termina en el periodo. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera sumado algo? Está acá en la función, acá adentro, perdón, le hubiera sumado un, qué sé yo, un pi sobre 4. Va a quedar desfasado. Se corrió. ¿Pero para dónde se corrió la senoidal? Se corrió para acá. Ah, mirá, cuando yo le sumo a la función original se mueve, pero para el otro lado. Entonces, mirá, vamos a hacer algo para hacer una posible comparación. Vamos a copiar esta, control C, la vamos a pegar acá, control V, esta la vamos a llamar 1, y sí, hijo de mil, me la borró. Control C, la ponemos acá, control V, acá la vamos a llamar esta 2, esta la vamos a llamar 1, y a la primera la vamos a dejar como estábamos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le suman a la variable, ¿sí? A t, fíjense que la gráfica, la original es, ¿cuál? Vamos a hacer, fíjate, en verde, ¿sí? Esta que está acá, la verde es la original. Sí. ¿Sí? La primera. Cuando yo tengo la misma función, pero le sumé a la variable, la gráfica se corrió para la izquierda. Al menos 0. Se corrió para la izquierda. ¿Está bien? ¿Cuánto se corrió? Y acá viene el primer detalle que tenemos que tener en cuenta. Ojo que este 250 por t tiene unidades de grados, en este caso de radianes. Esto que yo le sumo radianes directamente. Nosotros hacemos una cuenta rápida. Pi radianes equivalen a 180 grados. Por lo tanto, si 180 dividido 4, me da 45. Entonces, la corrí 45 grados para allá la función. Obviamente, ¿sí? Si yo a esta función que está acá, la vamos a copiar, la vamos a pegar, le vamos a cambiar el número, le vamos a poner un número 3, y en vez de sumarle, le voy a restar, y en vez de 4, le vamos a poner, que yo, pi sobre 3, ¿sí? Y le vamos a decir que esta también la grafique. Vamos a dejar esta que está acá, le vamos a cambiar esta que está acá, le vamos a cambiar perdón que está lento.
Acá está, le vamos a cambiar el color. Está lento internet. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense, la original era la verde. ¿Sí? Sin desplazamiento ni nada. Cuando yo le sume, la gráfica original se mueve para la izquierda. Cuando yo le reste, la gráfica original se mueve para la derecha. Entonces, ¿qué es lo que voy yo? Que ustedes tienen forma de dibujarla directamente sin hacer una tabla. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer ustedes es volver a lo mismo. Vuelven a dibujar una senoidal. Sí. En matemática con Pons estamos viendo ahora justamente algo parecido así con las tablas. Claro. Y cuando tenemos negativo, claro, tenemos que correr uno para la derecha. Sí. Si sumaste uno, si restaste uno. Claro. Eso. Y bueno, exactamente Lo lo mismo, mismo. Claro. Entonces ahí tenemos lo del desfasaje, por ejemplo. ¿Está? Entonces, fíjense que yo no necesito hacer tanto lío para hacer esto. Pero miren un cachito. Si yo me vuelvo acá, ¿sí? ¿Cuánto vale este punto? Este eje es T. Este eje es voltios. ¿Está? O sea, a ver, vamos tranquilo, ¿sí? O sea, si yo les digo a ustedes, ¿sí? Cualquiera. Control Z. No quiero irme tan lejos. ¿Sí? Yo quiero insertar, digamos, supónganse que yo acá, digamos, yo digo, este eje es BDT y este eje es tiempo. Pero nosotros también sabemos, por cómo se generaba, ¿sí? Una senoidal, por cómo se genera una senoidal, que la senoidal salía del círculo trigonométrico. ¿Sí? Entonces, esa primera función que yo les puse, que la corrí, ay, perdón, dejemos acá el dibujito este, que la tenía en el GeoGebra, ¿sí? Que yo la corría este azul, para allá, Sí. es como representar un vector que ya tiene un ángulo inicial, ¿sí? Que es este que se corrió para acá. Y dibujan después ustedes. Pero fíjense, de acá para allá, ya está, es la senoidal como estaba. O sea, desde acá para allá es la senoidal. Lo único que está corrido... Empieza en otro punto. En otro punto, exactamente. Empieza en otro punto, exactamente. Entonces, yo lo que les trato de mostrar con esto es que, fíjense cómo se corre una función y el procedimiento es exactamente lo mismo que ustedes hacen cuando hacen un corrimiento de una función cualquiera, una recta, una cuadrática, después van a ver otros tipos de funciones. Pero es exactamente lo mismo. ¿Vamos a cambiar un cachito? Sí, perdón, dame 2 segunditos. Ah, sí, dale. ¿Sí? Vamos a suponer que en esa vamos a ponerle 10 de amplitud. Vamos a dejar la misma frecuencia como para que cambiemos algo. ¿Sí? ¿Está? ¿Se ven cómo cambia? Yo les cambio las amplitudes. ¿Sí? ¿Está? Cambio las amplitudes, pero fíjense que como tienen la misma frecuencia, el tiempo que tardan desde acá hasta acá es el mismo tiempo de acá hasta acá, o, por ejemplo, de acá hasta acá, porque el periodo es el mismo. Después se repite indefinidamente la función. ¿Se entiende? Entonces, la verde es la que teníamos originalmente y después las desplacé. Pero bueno, acá les cambié la amplitud para que se vea eso. ¿Sí? Y después teníamos otra opción. Dale, perdón, tiene razón, pregunte. ¿La podemos calcular con regla de 3 simple? Sí, hay una parte para hacerlo, que ahora lo vamos a hacer. Dame un cachito que hacemos un dibujito más. ¿Y qué pasaría si yo, por ejemplo, dejo la misma función, la primera, ¿sí? No la desplazo, pero, por ejemplo, le sumo, qué sé yo, 5 a la función? Vamos a hacer que se note un poquito más. Le vamos a poner 15. Puso 51. Eso es ¡Oh, 51. qué hijo de mil que soy! Tengo los dedos hechos. Ahí está. Y vamos a hacer que esta, enter, y vamos a cambiar el color a esta que está acá. Y vamos a hacer que sea, qué sé yo, gris. ¿Listo? Yo sé que es un lío, pero esto que estoy poniendo todo junto es a propósito. ¿Está? Esto es a propósito, para que traten de mirar, ¿sí? Y puedan comparar ustedes acá. Entonces, la función original era esta. Un seno. Seno con una determinada frecuencia. Yo el periodo lo puedo sacar acá y todo. Después dice, le sumé.
a una que tiene la misma frecuencia, le sumé. Ah, mira, es lo mismo, pero arranca antes. Cuando resto, es la misma, pero arranca después. Pero ¿Qué es ¿qué lo que pasa le si suma, yo... qué es lo que le suma ahí, profe? ¿O qué es lo que le resta? ¿Qué vendría a ser? El Esto es un ángulo, desplazamiento. que es el El desfasaje que desplazamiento. Listo. exactamente, que el ángulo puede. Y O sea, después todo lo que agrega después de 250 es desplazamiento. es desfasaje para nosotros, va a ser. Sí, sí, Exactamente. sí. ¿Y Exactamente. ¿Sí, sí? a cuánto equivale un pi? 180 grados. Entonces, Esa es la regla de 3 simple que querés vos. Esa es la regla de 3 simple que querés vos. Eso Sí, sería ahora ya- 180 grados dividido 4 sobre 4. 45. Claro, Y exactamente. abajo sería sobre 3. Exactamente, que serían 60 grados. Claro, ese es el desfasaje que tiene, son 60 grados desfasados. Exactamente, perfecto. Perfecto. Claro, profe, con, digamos, 2pi y el periodo podríamos graficarlo fácil. Perfecto. Bueno, ¿listo? ¿Se entiende eso? Sí, eso sí. Ahora, ¿escucharon lo que dijo el compañero? Con el periodo, en vez de llamarlo en segundo, lo podíamos llamar en grados, porque nosotros también sabemos que cuando nosotros dibujamos una función seno, el origen es de un vector que está girando y Ujú. cuando da una vuelta completa sale de acá, da la vuelta y llega acá. Sí. Entonces, decir que este desplazamiento que hay de acá hasta acá, ¿sí? Son t segundos, o sea, el periodo, 20 milisegundos, vamos a suponer que tenemos una frecuencia de 50 Hz, o decir que tengo 2pi, 2pi. Claro, porque es Bien. 360. porque serían 360 grados. Entonces, Claro. esto que está acá realmente son radianes que están. Entonces nosotros en nuestras gráficas podríamos trabajar pensando, ¿sí? Y haciendo una cuenta, un dibujo mucho más rápido, ¿sí? En vez de dibujar este con T, en realidad nosotros siempre tenemos que dibujar con T, pero podemos hacer un dibujo, por ejemplo, el verde, lo hacemos y ponemos acá 2pi. Acá le ponemos pi, acá le ponemos pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, supónganse, yo tenía que dibujar en una sola gráfica esta y esta que está acá. Esta senoidal y esta. Y, obviamente, yo, ¿qué iba a usar? Y iba a usar de, por ejemplo, 2 cuadraditos para que sean pi sobre 2. ¿Para qué? Para cuando yo haga pi sobre 4 sea un cuadradito la medida. ¿Se entiende? O sea, yo desde acá hasta acá iba a dibujar lo que ocupara 4 cuadraditos. Entonces iba a hacer salir de 0, a los 2 cuadraditos iba a poner el punto máximo, a los 2 cuadraditos de ese punto iba a poner el 0, a los 2 cuadraditos el punto mínimo y a los 2 cuadraditos. ¿Está bien? En la hoja cuadriculada que tienen ustedes. Y después, en esa hoja cuadriculada, en vez de ponerle, le puedo poner 2pi por encima si quiero, para tener una referencia, y abajo le pongo el periodo que realmente es. ¿Fue mucho? No, está bien. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy yo? Yo trato de que me quede para hacer fácil después la división de los pi sobre 4. Ahora bien, si yo, en vez de tener, ¿sí?, una función, ¿sí?, cualquiera, tengo las que están acá, ¿sí?, y digo, che, a ver, y ahora quiero dibujar la 1 y la 3. ¿Qué me hubiera convenido hacer a mí? Me hubiera convenido que, ¿sí?, por ejemplo, el ancho sean Eran 3 cuadrados. o 6 o 3, O 6, perfecto. claro. ¿Para qué? Para cuando yo lo divida por 3, el corrimiento sea pi Claro. sobre 3. Sí. ¿Está? Ujú. Y si me pongo muy en exquisito, le hubiera puesto 10 cuadraditos, desde acá hasta acá 10 cuadraditos y otros 10 cuadraditos de acá hasta acá, y después mucho más fácil para hacer la cuenta, para hacer los desplazamientos cuando yo tenga que dibujar un desfasaje de 30 grados, 35 grados o lo que fuere. Porque ya sería un cuadradito y algo, 2, 3 cuadraditos, entonces es mucho más fácil para poder medirlo. ¿Está? Sí. ¿Está? Entonces, yo con eso les muestro cómo son las gráficas, ¿sí?, de una senoidal. ¿Los Centrada. cuadraditos son esos chiquititos, profesor? ¿O son No, yo, grandes? digamos, cuando vos dibujes en tu carpeta. Cuando vos Sí, dibujes en tu perfecto. carpeta. ¿Sí? ¿Está? Entonces, yo esto que está acá es para que ustedes vean, ¿sí?, las distintas posibilidades que nosotros tenemos para poder dibujar. ¿Está? Esto se entendió más o menos, me imagino. Sí, sí. Perfecto. Vamos a cortar por ahí. Lo vamos a poner como un ejemplo acá abajo de este. ¿Sí? Y vamos a poner las funciones. Ay, pero tengo que correr. Espérate, vengo acá, control. No, vamos a hacer acá así. Pimba, pamba. Print screen.
Me voy al Paint, Control B, ahí está, lo corro, así. ¿Esto te lo va a compartir después, profesor? Sí, ¿Lo sí, imprimimos? me parece que el otro día me olvidé, no me acuerdo si lo mandé. No lo mandé. Mandó uno, pero bueno, ahora lo está modificando. Sí, lo estoy actualizando, digamos. Y Claro. lo mandó. Ya, en la última clase no lo mandé, me parece. Sí. Bueno. Sí, lo mandó. Yo tengo, ¿Ah, sí? la carpeta mía es un desastre, porque cada clase yo voy copiando, bueno, vuelvo a ver el video, lo vuelvo a copiar, y la clase siguiente sobre el mismo documento Vuelve a tiene rayar. modificaciones, entonces rompo hoja, edito, corrector, nada, cualquier cosa. Malísimo. Bueno, ¿está entonces esto de los corrimientos? Detalle, fíjense en el último, cuando yo sumo el dibujo, la gráfica, sube. Obviamente, si yo le resto, baja. Ah, ¿Qué es lo que hice acá? Como dijo recién la compañera, esto sería lo que se corre, el desfasaje. Si se suma, se corre para la izquierda, si se resta, se corre para la derecha. Pero si se suma a toda la función, se la levanta, y si se le resta a toda la función, se la baja. Esto es el desfasaje, y esto es el nivel de continua que tiene sumada la señal. No digo más nada, lo vemos después. Pero para que Sí, sepan, porque- esto es el nivel de continua. Sí, igual Ahí. es lo mismo que dijo hoy Cristian, en matemática también. Cuando es negativo va para la derecha, cuando es positivo va para la izquierda, pero cuando es en vertical, digamos, sigue siendo igual. Respeta el Positivo va signo. para arriba, Y negativo si para resto va para abajo. Exactamente. Y eso es matemática. Nada más. ¿Ahí está? abajo. Sí, sí. Pero yo lo que voy es esto. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes van a recibir esto, lo van a comparar con esto, ¿sí? Y no van a hacer una tabla. Van a sacar el periodo, ¿sí? Van a sacar la frecuencia, van a sacar el periodo, y después hacen este dibujo. Hacen un dibujo y le ponen acá este valor en T, directamente 25,13 milisegundos. ¿Usted nos puede hacer un par de ejercicios, profesor, como para ir practicando, como para hacerlo Sí. después en casa tranquilo? O sea, hacerlo después Pero de igual, clase, ¿no? profe, si va a Sí. dar ejercicio, empecemos con algo tranqui y después empecemos a sumarle Claro. más cosas. Sí, seguro. Para ir agarrándole la mano. Está. Seguro. Pero, Cierto, pero tal la cual. idea sería, En Ya me veo matemática, pegando- en matemática- pegando hoja resolver el cuadriculada tema para- que tenga que sacar todos los datos, no te hago nada, profe. en matemática llevamos recién una clase con esto. O sea, lo dio, pero estábamos ahí, recién ahí, cazándolo. Estamos haciendo Pero lineal no nomás. es difícil, pero Claro, llegamos a lineal. una clase recién. Claro, justamente. O sea, yo lo que voy es que dé un ejercicio con todos los datos, después al otro ejercicio sacarle un dato y al otro sacarle otro y así, para ir acostumbrándonos. digamos, no hay mucho para hacer. O sea, dibujan una, ¿sí? Dibujan, qué sé yo, le tengo que cambiar los valores acá nada más. O sea, no es que hago mucha magia, no es para hacer mucho, ¿sí? O sea, no es que hay muchas variantes. A eso es lo que No, voy. pero- Para lo que hacemos nosotros. Para Sería lo que bueno hacemos también nosotros. que con cada ejercicio que fuimos dando, como sacar valor eficaz, ir sacando todo eso, nos den Exactamente. ejercicio para que lo hagamos nosotros. Sí, sí. Qué sé yo. Yo los estoy haciendo en la carpeta, pero no sé si todavía lo terminé de entender. Profe, ¿eso dónde lo sube? Se los mando yo por mail directamente. Ah, listo. Aunque lo podría hacer, pero como yo le estoy mandando esto. Profe, una consulta porque estaba anotando y después siguió hablando otra cosa. Cuando está, por ejemplo, dice 250, que es el tiempo, cierra paréntesis y le agrega más 15, por ejemplo. ¿Eso es el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo? Claro, exactamente, porque se le suma a toda la función. Bien. Y lo demás En es realidad, lateral. miren un cachito. Este 15 que está acá, ¿sí? Hagan de cuenta que yo no pongo f de t, ¿sí? Pongo i. ¿Está bien? Ujú. Y acá ponemos x. Yo este 15 lo paso para allá, ¿sí? Y sería el mismo procedimiento que hacer. Si yo le sumo o le resto a la i, se corre al revés. O sea, mira, si le restás 15 a la i, la gráfica se sube 15 para arriba. Si le sumás 15 a la i, o sea, este que está acá, lo pasás para el otro lado, es lo mismo. Pero hagan como hicieron con el profesor. O sea, si se le suma a toda la función, ¿está bien? A toda la función se respeta. Si se suma, sube. Si se resta, baja. Porque o sea, de las dos formas es fácil de verlo. Pero si lo ven acá, a cada punto que ustedes calcularon en la tabla, le tienen que sumar 15. Listo. Toda la gráfica se levanta 15. Claro. Listo. ¿Ah? Era eso. Perfecto. Listo.
Bueno, acá dejé un par de ejercicios para que los traten de dibujar ustedes en una hoja, directamente, ¿sí? Los traten de dibujar ustedes en una hoja. Y ustedes, yo lo que quiero de esto es que no haya cambios de escala, ¿está? Yo acá le puedo poner que yo, 1000T, ¿sí? Fíjense que acá dice 100pi, ojo, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es compararlo con la función que ustedes conocen. Tensión de pico por esto que está acá. Pero de cada una de estas, quiero que saquen B de pico, B eficaz, frecuencia y periodo. ¿Está? ¿Lo podemos hacer ahora? Y espera un cachito que habla un poquito más, así los dejo haciendo. ¿Sí? ¿Cómo te gusta hablar? Me encanta, me encanta. Ahí está. Calcular tensión de pico, tensión eficaz, periodo y frecuencia. ¿Está? Eso ya se los voy a mandar. Pero vuelvo a lo mismo. A ver, la idea de esto, o sea, mi idea es, nosotros en esta materia no estamos dando matemática. ¿No es cierto? Nosotros en esta materia no damos matemática. Nosotros damos electricidad. Por lo tanto, el hecho de usar estas herramientas es para que sea más fácil. Veo que se complica si yo uso esta herramienta igual que la de simulación. Yo no estoy dando que yo uso de instrumentos. Hay una materia que está para usar los instrumentos. Yo lo que hago es una aplicación directamente. La otra, cuando hacen los ejercicios de simulación, es bastante parecido con lo que damos con otro profesor, Sí. que más que mal se relacione, pero este era muy nuevo, digamos. No, le tienen terror ustedes a la parte de matemática. Es terror. O sea, eso es lo que pasa. ¿Sí? O sea, es ese miedo que tienen a matemática. Pero bueno, es parte de la materia. Pero yo todo esto, por ejemplo, para graficar, es más, hay otra página más que está para mí mucho mejor, que se llama Symbolab, que acá podés hacer de todo. O sea, Symbolab es como si fueran un programa online. O sea, GeoGebra es online, Symbolab también es online y podés hacer lo que quieras, de geometría, o sea, pareciera que fuera tonto por los dibujos que tiene, pero es muy poderosa la herramienta esta. Entonces yo acá, con esto, por ejemplo, esas dos, todo lo de matemáticas yo lo resuelvo. A ver, yo lo que trato de hacer es tratar de no perder tanto tiempo en lo que es una resolución total en teoría, o sea, eso es de matemática, ¿sí? Yo quiero ganar tiempo para la materia mía, que es de la parte de electricidad. Pero bueno, sí. Acá tienen un par de ejercicios como querían, ¿sí? Está como para que ustedes se puedan poner a hacer ejercicios. ¿Está? Resuelvan. Este lo puse adentro. Ahí está. ¿Sí? Como para que ustedes puedan graficarlos. ¿Sí? Pero en la hoja cuadriculada de ustedes, ¿estamos? Sí. Para que más o menos tengamos. Y acá vamos. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer esos ejercicios, no sé qué hacer. Porque ya no tengo los apuntes como para poder guiarme. Fúndase, no hay problema. No, va a ver que después cuando te pongas a ver la comparación, sí, vas a ver que es bastante, se va a tornar evidente. Cuando empiece a comparar, sí, voy a... Sí, por eso no te hagas problema. Porque lo vengo entendiendo. Bueno, claro, pero lo que hicimos acá nosotros fue graficar, ¿sí? Nosotros hicimos graficar una senoidal. Ahora bien, a nosotros, ¿sí? ¿Para qué lo estamos usando esto? Para cuando nosotros midamos con el osciloscopio. O sea, el objetivo de esa parte, del desfasaje y demás, es tratar de verlo después en un osciloscopio. Porque nosotros después, cuando estemos dibujando, ¿sí? Yo acá sí, cuando tengo esto, digo, mira, estas dos están en fase. ¿Por qué? Porque arrancan y bajan en cero. Arrancan y bajan en cero. Arrancan y bajan en cero. Directamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Los dos vectores que representan esas dos senoidales también los puedo poner que están en fase. O sea, ¿por qué? Porque esto después va a girar. Y van a girar los dos juntos, porque los dos giran a la misma velocidad. ¿Y dónde está puesto que giran a la misma velocidad? ¿Sí? Porque yo acá, ustedes me creyeron, haciéndome caso, yo digo, esto gira a velocidad omega. Velocidad angular omega. Esa velocidad angular, fíjense que es el valor que en este caso va a multiplicar a la t.
Por lo tanto, entonces, acá, ¿sí? Podríamos agregar nosotros, ¿sí? Que como otro parámetro más para tener en cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, la velocidad angular, y espero que tenga la omega por acá. No, no va a estar. Vamos a tener que buscar. No hay una letra omega acá. Qué maldito. Omega, 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 omega. No se ve, ¿no? Symbol. Acá. Acá está. Ahí. Omega, para nosotros, ¿sí? Es el 2pi por f, o sea, ese 2pi por f por t que nos aparece, ¿sí? Eso, para nosotros, es la velocidad angular. Que es como si fuera una velocidad, pero es la velocidad a la cual está girando, ¿sí? Nuestro vector para generar, ¿sí? Esa variación. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Si este gira más rápido, esta senoidal se amontona más rápido. Claro. O sea, se achica así el periodo. ¿Está? Que esas son cosas que por ahí podríamos llegar a comparar nosotros también si lo hubiéramos metido acá, por ejemplo, en el GeoGebra. ¿Sí? Allá, en este era, está, ¿sí? O sea, nosotros acá hicimos todas las senoidales juntas, pero supónganse, ¿sí? Otro cambio que podemos hacer nosotros es, vamos a eliminar cada una de estas que están acá, total ya se las... ¿Sí? Y vamos acá a poner, en vez de desplazarla, vamos a poner que la frecuencia de esta cambie. Y esta sea allá, 500. Claro. ¿Está? Es el doble a... Entran dos en un periodo de la otra. ¿Sí? Y eso lo único que hice fue aumentar la frecuencia, porque en las dos queda el 2 por pi, queda igual. Lo único que cambia el f. ¿Sí? Entonces, esa es otra opción que nosotros tenemos para ver. Entonces, ya ahí con eso completamos todas las posibilidades que nosotros tenemos para dibujar o graficar, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, ¿sí? Una señal. ¿Está? Entonces hicimos la posibilidad de que esas senoidales tengan la misma frecuencia y se desplacen por izquierda para derecha o para arriba, o, por ejemplo, ¿sí? Hacer lo mismo, pero con multiplicando o agrandando la frecuencia. Eso sería que da 2 vueltas. En el mismo tiempo que la otra da una. En la otra hace una. Exactamente. Claro. Por eso cambiamos el periodo nada más. O la frecuencia, lo mismo decir periodo, frecuencia, porque fíjense que el resultado es el mismo. Pero fíjense que entran dos de esta. Entonces, si ustedes hacen la cuenta acá, con este 250, ¿cuánto vale la frecuencia en este 250? Y ustedes, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que venirse acá, ¿sí? Y comparar 250 por 2 por pi por f y resolver esto que está acá. ¿Sí? Con eso calcula la primera. Sí. Ahora bien, hacemos lo mismo, ¿sí? Pero, ¿ahora qué sería? Acá iría un... acá iría un 500. Acá iría un 500. Tendríamos que cambiar esto. Y fíjense ustedes que yo tendría que hacer, cierro, 500 dividido, paréntesis, 2 por pi. Profe, ¿ahí tiene la calculadora en radianes? Ahora te voy a decir, mientras vos no hagas senos o cosenos, no pasa nada. Para multiplicar, dividir, no hay problema. A mí me Hay dio que igual aplique y la la función tengo seno. como siempre. Exactamente. 79,57. Entonces me da 79,57. Que justamente es el doble. Profe, ¿eso se divide sobre 2pi porque da 2 vueltas? No, porque lo que hacemos nosotros es comparar,
O sea, nosotros la fórmula inicial. comparamos con la fórmula original. Nosotros sabemos esto. ¿Sí? O sea, cuando a nosotros nos dan para calcular, la comparación que hacemos nosotros es esta. O sea, yo te doy eso. Listo. Entonces, de la primera, ¿cuánto vale la tensión de pico? 30. De la segunda, 10. 10. Perfecto. O sea, 30, entre 20 y 40 está la mitad, y acá entre 0 y 20 está la mitad, 10, perfecto. Ahora, ¿cuánto vale la frecuencia de este? Tengo que compararla con 2 pi por f. Listo, comparo 250, que es lo que multiplica la t, con lo que multiplica la t acá, que son 2 pi por f. Paso el 2 pi dividiendo y saqué la frecuencia. Y hago lo mismo con el de 500. Y me da que la frecuencia es el doble. El hecho de decir que la frecuencia sea el doble es que el periodo sea de la mitad. O sea, fíjense, el periodo de la primera, el periodo de la segunda. Pero fíjense que esto es matemática para graficar. Y vuelvo a lo mismo, no necesito hacer una tabla para poder dibujarlo. Es más, para mi materia, si ustedes quieren, o sea, lo dibujan con el GeoGebra y me da lo mismo. Pero en este caso estaría piola que a la hora de hacer estas cuentas, ¿sí? En función de lo que yo les dé, después traten de graficarlo ustedes en una hoja cuadriculada para ver qué es lo que les queda directamente. ¿Sí? Como para que sepamos, mira, sí, me entendieron, por lo menos. ¿Está? Entonces eso para que nosotros tengamos. Y recuérdense que el omega S es la velocidad angular con la cual gira nuestro vector y me va a dar, digamos, si esto es así o está más amontonado y demás. Pero fíjense que la única forma que tenemos nosotros para comparar frecuencias es dejando el eje digamos, en un único valor. Este GeoGebra tiene para poner dos escalas de tiempo como el osciloscopio a esta y a esta. ¿Sí? Que ahora vamos a verlo con un ejemplo, digamos, cuando nosotros hicimos, ¿sí?, los dibujos. Entonces, fíjense, vengo acá, hicimos el primero, hicimos un dibujito. En azul está dibujada la tensión. En rojo está dibujada la corriente, acuérdense que decíamos trampa y poníamos esta resistencia que está acá. Entonces, la tensión, ¿sí?, la ecuación es siempre la misma. ¿Qué tendríamos que haber sacado nosotros de esto que está acá? Mira, ¿cuánto mide este pico? Tenemos puesto un cursor acá para medir los 311, ¿sí? Y después medirle el periodo que está acá. ¿Está? Entonces, fíjense, yo me voy a los ejemplos que hicimos, simulación. Medición de potencia, resistivo. ¿Sí? Ahí está. Bien, volvemos igual. Yo voy a poner este acá para tapar que estoy midiendo corriente. Pero en azul está la tensión y en rojo estaría la forma que va a tener la corriente. Entonces, ¿qué hago? Fíjate, el cursor 2 lo voy a poner acá. ¿Listo? Al tener el cursor 2 ahí, ¿sí? Fíjense que acá abajo dice T2 menos T1, o sea, el tiempo del cursor 2 menos el tiempo del cursor 1. ¿Cuánto me da? 19,928, 20 milisegundos. Listo, ahí saqué el periodo y lo medí. Y en este caso, las dos están en fase. ¿Qué me queda saber? Bueno, voy a poner el cursor 2, el valor del pico del azul, y el cursor 1 en el valor del rojo, por ejemplo. El rojo es el canal 2. Entonces, ¿cuánto mide el pico, ¿sí?, de cada una? ¿Está? Acuérdense, el canal A está midiendo la tensión, el canal B está midiendo lo que sería la corriente. En el canal A mide 305, más o menos eran los 311. Y fíjense, en el otro mide 1,015. Y bueno, yo con esos valores puedo escribir las ecuaciones. 1,026, que lo hemos sacado de acá, pero nos faltó medirlo nada más. Esto lo hemos hecho mientras hicimos la práctica. 311 sería el pico de la tensión, 1,06 el pico de la corriente. Y después, mira, las dos arrancan y empiezan al mismo tiempo. Perfecto, si las dos arrancan y empiezan al mismo tiempo, tienen de argumento de la función seno lo mismo, porque no están desfasadas. ¿Listo? Entonces ahí yo escribí la ley que sigue la tensión de este circuito y la ley que sigue la corriente. Repetí. Ahora hice para un circuito inductivo.
¿Qué tuve que hacer acá? En un circuito inductivo, resistivo, alterna, ¿dónde está inductivo? ¿Qué tiene que estar por acá? Inductivo. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fíjense en este. Pongo el cursor ahí, donde está el lugar ¿sí? Donde cruza por 0 la roja, que es la corriente, y el de la tensión. ¿Está bien? Desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto es? 5, sí, porque en realidad tendría que estar un poquitito más allá, porque no me da el... Ahí está ya. 4,98. ¿Sí? Ah, listo. Cuando hicimos el inductivo, ¿sí? Medimos el desfasaje, ¿sí? Pero ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que hacer una regla de 3 simple. Que no, mira, no la hicimos en este. Buenísimo, viene a hacerlo para acá. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta, volvamos al circuito. ¿Sí? El pico de esta, ¿cuánto mide? ¿Sí? Del azul, 306 voltios. 306. Los 311 que yo le decía. Pero fíjense que más o menos lo podemos medir nosotros. Listo, entonces me vine yo acá y puse 311. ¿Qué frecuencia? Tengo que medir el periodo. Bueno, tendría que medir desde acá hasta ahí. 19, 20 milisegundos. 1 dividido 20, 50 Hz. Pero ¿qué pasa? Ya está, el periodo no lo mido más. Ya me cansé de medir periodo. Si estamos poniéndole 50 Hz, estamos trabajando en alterna en Argentina. Listo. ¿Sí? Entonces, sí mido el desfasaje. Y el valor de pico se puede sacar sin necesidad de controlarlo en la tabla. Multiplicamos el valor de la fuente por raíz de 2. Exactamente, y ya lo sacás. Exacto. Sí, sí. Pero fíjate, el desfasaje sí lo tengo que medir. Que me da 5 milisegundos aproximadamente. Entonces, ahora digo yo, 20 milisegundos son 360 grados. 5 milisegundos, vamos a hacerlo fácil. 10 milisegundos son 180, 5 milisegundos son 90 grados. ¿Qué puse yo acá? Pi sobre 2. Que justamente... ¿Y pero para dónde se corrió? Para la derecha, por eso lo resté. Tiene el mismo argumento la primera parte, porque tiene la misma frecuencia las dos, y está desplazado. ¿Eso cómo se refleja? Bueno, con el vector de la corriente, corrido 90 grados con respecto al vector de la tensión. Y estos dos juntos girando a omega, a 2 por pi por 50 de velocidad angular. Sí. Y bueno, lo que hicimos acá fue escribirlo en la otra parte, que no lo vamos a tocar todavía, porque era escribirlo en forma de vectorcito. Pero, por lo menos para las tensiones, sí. O sea, tengo la tensión y tengo la corriente. Y fíjense que lo resté, ¿por qué? Y porque se corrió para la derecha. Para que se corra para la derecha lo tengo que restar. ¿Sí? Claro. Es más, yo no me acuerdo si les pasé a ustedes el link de este programa. ¿Sí? El link de este simulador. No, dijo que había que hacer 2 o 3 pasos para hacerlo, pero no nos pasó. No, Bueno, profe, porque más le El preguntamos. link del video para poder hacerlo, pero no lo pasó al final. No, dijo que siguiéramos jugando con el Spark, que era más... es más simple para claro, resolverlo más ustedes. simple. Pero igual, a lo sumo se los paso, es más, y les voy a pasar, ¿sí? Sí, es cierto. Estas simulaciones así van y la abren directamente. O sea, Dijo que no nos daba el cuero para esta aplicación. está bien, seguramente. ¿Verdad? Seguramente. Nada, ve hasta que se acostumbren. Pero yo lo que trato de hacer es... nos va a matar de verdad. Dejá no. al Nico que nos va a matar. Nos va a Ese matar. ya Terrible. está. Terrible. Ya la estoy matando, así que no sé más. Ya me puso la 38 acá. ¿Esta Claro. materia se promociona o va directo a final? No, esta vamos a ver si ponemos algo para que hagan. Algo que hagan. O sea, la idea de esto es cierro yo con la Cambiar instalación. una lamparita Uy, En profunda. tu casa, profe, aunque sea. Claro, exacto. ¿Sí? Algo vamos a hacerle hacer. Vamos a hacerle hacer algo y obviamente algún práctico de que tengan que resolver. ¿Sí? Para que Hacemos una instalación eléctrica en la casa. Sí. Pedir el temario no se puede, ¿no? Para ir viendo qué es lo que se va dando. Sí, después lo buscamos. Sí, sí, no hay problema. ¿Está? Entonces, y obviamente, si pongo un resistivo inductivo, fíjense que el ángulo no es de 90 grados, es un poquito menos. Entonces, bueno, acá sí hice la regla de 3 simple porque la otra era fácil porque era
dividido 2, dividido 2. Acá hice la regla de 3 simple. Medí el desfasaje, ¿sí? Los 2,536 milisegundos, que los saqué de acá, de la gráfica de este, ¿sí? Que los medí el desfasaje. Total, los picos ya está, 3,11, ¿sí? Pero bueno, son la forma de hacerlo. Y dibujamos más o menos para que tengan ustedes en cuenta. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué queríamos nosotros el corrimiento? Es para hacer estos desfasajes nada más. Yo no quiero, digamos, que dibujemos punto por punto. No, dibujamos una senoidal y le ponemos valores. O sea, ponemos esta en 0. ¿Acá cuánto hay? 20 milisegundos. ¿Acá cuánto hay? De acá hasta acá. 2,536 milisegundos. ¿Sí? Que equivalen a 45 grados. Entonces podemos poner por debajo del eje en tiempo y por encima del eje en, por ejemplo, en radianes, en pises. 2pi, pi sobre 4, pi sobre 2 o lo que fuera. ¿Está? Y la última parte que hicimos fue para que no nos quedaran, digamos, colgadas las cuentas. Porque yo si multiplico los valores que me da acá, no me da como en ley de Ohm. Por eso necesitaba agregar lo de potencia para poder hacerlo. O sea, no me queda yo multiplicar este por este y no me daba, o sea, una cosa como estaba acá. Entonces teníamos que ver lo que era el factor de potencia, que era el coseno de phi, para poder hacerlo. ¿Sí? Acá hicimos una medición de desfasaje también, o sea, para sacarlo, y sacamos el ángulo de acá y lo comparamos con el que nos dio de este lado. ¿Sí? 0,52 y acá era 0,53. ¿Ah? Pero la idea de esto es eso, o sea, que nosotros tengamos herramientas, por ejemplo, para dibujar, para graficar, para simular, cosa que, digamos, si tenemos que hacer macanas, las hagamos acá, y después cuando sí agarremos el instrumento, no hagamos tantas macanas. Pues acuérdense lo que yo les decía, cuando nosotros hablamos de poner un amperímetro, y realmente no es poner el amperímetro, estoy seguro que más de uno va a hacerlo sonar los fusibles, ¿por qué? Y porque va a poner el amperímetro bien, lo va a poner en serie para poder medir, pero le va a errar en la escala. Y ahí perdimos un fusible. ¿Está? Esa sería la idea que nosotros, o sea, quiero yo hacer con esto. Que la parte de cuentas, digamos, o sea, es la que se entienda medio rápido. Después sí, ponernos a perder el tiempo con poner, digamos, graficar punto por punto. No, una gráfica rápida directamente para poder hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, hicimos algo de... Bueno, y esto vamos a frenar acá por ahora, lo de complejo. Así no me lleven el apunte. ¿Sí? Acá los destruí, sí, acá realmente los destruí, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, eso ya lo vamos a revisar. Sí, lo de polar realmente... No. Cuando vi ese ejercicio me dieron ganas de estudiar cocina en el toque, ya está. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Yo tengo acá, un video, ¿sí? Donde se explica, cortito, rápido, donde se explica cómo se calculan, ¿sí? El hecho de poner una térmica, un disyuntor, ¿sí? Y espero un cachito para poner, digamos, las cuentas, ponernos a hacer cuentas de esto, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, les voy a dar un video para que ustedes miren, ¿sí? Traten de sacar ustedes sus conclusiones, ¿está? Y les voy a dar unos ejercicios para que empecemos a hacer, ¿sí? Entonces van a tener dos cosas para hacer. Les voy a mandar esto para que hagan y vuelvan a revisarlo, ¿sí? Y ahora ya lo tenemos más actualizado, ¿sí? Sí. Lo de las gráficas, ¿está? Es más, si en la próxima clase hay alguna pregunta, me la preguntan, modificamos lo agregamos y les vuelvo a enviar, así vamos desechando los anteriores, ¿sí? Así va quedando una especie de apunte un poquito más completo. Y les voy a tirar el video y los ejercicios para que ustedes se pongan a hacer, ¿sí? Profe. La otra parte es un poquito más de cuento, capaz que sea un poquito más accesible, hasta que tengamos más fuerte la parte de matemática. ¡Ey! Diga. No, cuando empezó a hablar le iba a decir, le daba las gracias, no, vamos. No es para tanto, che. Sí, después me vamos a mandar eso, profe. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo vamos no a hacer así. Para tanto? Si voy a cortar acá. Hasta hace una semana atrás. Bueno, voy a cortar acá, así les doy. Les mando este apunte, les envío ese video. Es un video cortito, pero los ejercicios, ¿sí? Y quisiera que los ejercicios los hagan en función de lo que entienden del video. O sea, por ahora no me interesa que los resuelvan. Si bien va a ser un práctico para entregar, para que yo tenga ya información de ustedes, la idea mía no es
ponerle una nota en eso. O sea, la idea mía es ver qué se entiende de lo que le está contando esa persona, ¿sí? De cómo se calcula, ¿sí? A la hora de hacer unas cuentas de una instalación eléctrica. Va a haber términos que capaz que los mareé, pero yo ya se los nombré acá en esta parte, de aparte de potencia y demás, y cómo se calcula. Profe, esos ejercicios los tuvimos que subir a la plataforma. Por ahora no. Después? Bueno. Por ahora no, los vamos a corregir nosotros en clase. Pero quiero que se tomen, entonces, como veo que estamos medio extraviados, para que vuelvan a revisar, volvemos a revisar lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Y les agrego un toque más yo, y quiero que hagan ustedes hasta donde lleguen. No importa si hacen uno, medio ejercicio, no lo entienden, y la próxima clase retomamos para ver esto de vuelta. Porque en realidad, digamos, a mí no me sirve avanzar si yo no estoy sobre un piso firme de lo que están sabiendo ustedes. Está bien. ¿Está? Así que bueno, yo ahora corto, les mando los videos y me quedo acá. Si alguno quiere preguntarme algo, me manda, ¿sí? Me pregunta, pero se quedan ustedes solos haciendo por su cuenta. Y querría eso, que ustedes solos se pongan a hacer, ¿sí? Y vean hasta dónde llegan con lo que les cuento yo en el video ese. ¿Estamos? Listo. Sí, Dale. sí. Bueno, Perfecto. no volvemos a entrar ya directamente. No,